Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y las historias que nos fascinan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo y que ha dejado a muchos con la boca abierta: la supuesta traición de Demet Özdemir a Can Yaman. Sí, han oído bien. Can Yaman, uno de los galanes más codiciados, parece haber revelado detalles sorprendentes sobre una situación que ha marcado un antes y un después en su vida personal y, por qué no decirlo, en su imagen pública. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos al filo del asiento. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más jugoso. Durante meses, los rumores han circulado como chismes en un mercado, cada vez más fuertes y persistentes. Se hablaba de una relación idílica entre Can Yaman y Demet Özdemir, nacida en los sets de rodaje de Erkenci, una serie que los catapultó a la fama mundial y que hizo suspirar a millones. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Las redes sociales se inundaron de fotos, de momentos capturados que parecían confirmar un amor de película. Parecían la pareja perfecta, la que todos soñamos con encontrar, guapos, exitosos, enamorados, con una complicidad que traspasaba la pantalla. La prensa rosa se deleitaba con cada aparición pública, cada gesto de cariño, y los fans se volcaron en apoyo, creando un universo paralelo donde su amor era eterno. Pero como bien sabemos, la realidad a menudo se esconde tras el brillo de las cámaras, y en el mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser engañosas. El silencio de Can Yaman sobre su vida privada siempre ha sido notorio. Es un hombre reservado, que prefiere que su trabajo hable por sí solo. Sin embargo, en las últimas semanas, algo ha cambiado. Ha habido una apertura, una disposición a compartir, a aclarar, a poner las cartas sobre la mesa. Y es en esa apertura donde reside la verdadera bomba de esta historia. Can Yaman, en una serie de declaraciones que han sido analizadas hasta el último detalle, ha desvelado lo que él considera ser una traición por parte de Demet Özdemir. Y no hablamos de una pequeña decepción, no. Estamos hablando de algo que parece haber afectado profundamente al actor y que, según sus palabras, redefine la percepción que tenía de su relación. Para entender la magnitud de lo sucedido, debemos retroceder un poco. La relación entre Can y Demet se volvió pública, confirmada por ambos y rápidamente se convirtió en una de las parejas más mediáticas del momento. Compartían momentos en Italia, en Turquía, en viajes que parecían sacados de una revista de viajes de lujo. Las muestras de afecto eran constantes y parecía que el compromiso era sólido. Can Yaman, en entrevistas anteriores, hablaba de Demet con admiración, con un cariño que transmitía sinceridad. La idea de una ruptura, y mucho menos de una traición, parecía impensable para sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su historia. Pero entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Según las revelaciones de Can Yaman, la traición no fue un acto puntual, sino algo que se fue gestando, algo que él descubrió gradualmente. Las palabras clave que se repiten en sus declaraciones son engaño y falta de honestidad. Él ha insinuado que Demet Özdemir mantuvo una doble vida, o al menos, una actitud que él consideró deshonesta y manipuladora. Y lo más impactante es que no se trata de un simple chico conoce chica que terminó mal. El contexto de esta supuesta traición parece estar relacionado con algo más profundo, algo que minó la confianza y el respeto mutuo. Can Yaman, en sus intervenciones, ha sido cuidadoso de no entrar en detalles escabrosos o humillantes, respetando la privacidad de Demet en la medida de lo posible. Sin embargo, ha dejado entrever que la traición tuvo que ver con la forma en que ella manejó su relación y sus aspiraciones profesionales, y cómo esto impactó en la confianza que él depositaba en ella. Se habla de promesas incumplidas, de secretos guardados, y de una falta de transparencia que, para Can, fue devastadora. Él ha expresado sentir una profunda decepción, una sensación de haber sido utilizado, o peor aún, de haber confiado en una persona que no era quien él creía. Imaginen el escenario. Una relación que parecía sólida, admirada por millones, llena de promesas de un futuro juntos, se desmorona por una supuesta traición. Can Yaman, conocido por su carácter apasionado y su entrega total en todo lo que hace, ha sido muy claro al decir que él es una persona que valora la lealtad y la verdad por encima de todo. Y cuando esa lealtad es quebrantada, el dolor y la desilusión son profundos.
Él ha expresado que el proceso de sanación ha sido largo y difícil y que estas revelaciones son parte de su necesidad de cerrar un capítulo y de explicar a sus fans lo que realmente sucedió, ya que la especulación ha sido incesante. Es importante destacar que hasta ahora, las declaraciones más contundentes provienen de Can Yaman. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a este tema específico. Ella ha continuado con su carrera, enfocada en sus proyectos, y ha sido más reservada en sus apariciones públicas y en sus redes sociales. Esta diferencia en la forma de abordar la situación solo aumenta la intriga y las especulaciones. ¿Por qué tanto silencio de su parte? ¿Está esperando el momento adecuado para responder? ¿O simplemente prefiere dejar que el tiempo hable? Las interpretaciones de las declaraciones de Can son variadas. Algunos lo defienden a capa y espada, viendo en él a un hombre herido que busca justicia y claridad. Otros, en cambio, critican su decisión de hablar públicamente, argumentando que es un asunto privado que debería haberse resuelto en la intimidad. Sin embargo, no podemos obviar el impacto mediático que tiene una figura como Can Yaman. Sus palabras resuenan, y la curiosidad del público es insaciable. Él ha mencionado que si bien no busca dañar a Demet, sí siente la necesidad de aclarar su propia narrativa, de que se entienda su perspectiva y el porqué de su dolor. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo Can Yaman ha descrito la importancia de la energía, y las vibra en las relaciones. Ha insinuado que en algún momento sintió que la energía que recibía de Demet no era recíproca, o que había algo oscuro o contradictorio en sus interacciones. Esto, llevado a un nivel más profundo, podría interpretarse como una falta de sinceridad emocional o como una estrategia por parte de ella que él percibió como una forma de manipulación. El impacto de estas declaraciones va más allá de la relación personal. Para muchos fans, la pareja Can y Demet representaba un ideal, un sueño. Ver que ese sueño se quiebra de esta manera, y además por una supuesta traición, genera una sensación de decepción colectiva. La admiración por los actores ahora viene acompañada de una dosis de escrutinio y cuestionamiento sobre la autenticidad de lo que vimos en pantalla y en sus apariciones públicas. Can Yaman ha sido muy enfático en señalar que él no es una persona de rencores, pero que sí valora la honestidad y el respeto. Su decisión de hablar ahora parece ser un acto de liberación, de quitarse un peso de encima y de poder seguir adelante sin la carga de las especulaciones y las preguntas sin respuesta. Él ha mencionado que la industria del entretenimiento puede ser un lugar cruel, donde las relaciones se exponen a la luz pública y se convierten en objeto de juicio, y que en este caso, él se sintió obligado a dar su versión para proteger su propia integridad. A pesar de la seriedad del tema, es crucial recordar que estamos hablando de versiones y de interpretaciones. La verdad absoluta es un concepto elusivo, especialmente cuando se trata de relaciones humanas. Lo que Can Yaman percibe como traición, quizás Demet Özdemir lo vea de otra manera, o tenga sus propias razones y justificaciones que aún no ha compartido. Lo que sí es innegable es que estas declaraciones han marcado un antes y un después en la narrativa de su relación, y han abierto una caja de Pandora de opiniones y análisis. Al final del día, lo que queda es la historia de dos personas que vivieron una intensa relación bajo los reflectores, y que ahora atraviesan un momento de desengaño y distanciamiento. Can Yaman ha dado un paso adelante para contar su versión, buscando un cierre y una comprensión. Y nosotros como observadores, solo podemos analizar los hechos, escuchar las versiones y, quizás, aprender de las complejidades de las relaciones humanas, incluso en el glamoroso mundo de la fama. En resumen, hemos explorado las impactantes revelaciones de Can Yaman sobre la supuesta traición de Demet Özdemir, un tema que ha generado gran revuelo. Hemos analizado cómo nació su relación, la intensidad de su vínculo, y los motivos que han llevado a Can a compartir detalles sobre su decepción y la falta de honestidad que, según él, experimentó. Hemos visto cómo esta situación ha impactado no solo a los involucrados, sino también a sus admiradores, que ven cómo se desmorona una imagen de pareja ideal. Y ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman hizo bien en hablar? ¿Qué esperan de Demet Özdemir? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encantaría leer sus reflexiones y debatir juntos sobre este fascinante tema. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.